El Focus al Paso siempre nos da bueno, una bocanada de realidad, ¿no? Nos muestra qué piensa mucha gente, nunca es una encuesta, ¿no? No es representativo, es un trabajo cualitativo, que de todas formas nos sirve para tener los pies sobre la tierra. Ahora, siempre que escuchamos estos testimonios, muy crudos muchas veces, nos preguntamos cómo se sale de esta situación. Sí. Y es lo que se está debatiendo en el peronismo. Por eso, la charla que viene a mí me entusiasma mucho. Vamos a hablar con Guillermo Michel, diputado nacional de Unión por la Patria, dirigente del peronismo de Entre Ríos, uno de los dirigentes que está conformando un grupo, que no sé si tiene nombre, pero se juntaron en Parque Norte, para proponer una discusión programática en el peronismo que vaya más allá de los nombres propios. Y en el documento que publicaron en ese encuentro, una de las cuestiones que piden, también lo viene pidiendo Juan Manuel Olmos, otros los dirigentes de ese espacio, es que el peronismo tiene que proponer de acá en adelante un orden macroeconómico con inclusión social. Ahora, esta propuesta de orden macroeconómico, ¿qué implica? Implica, por ejemplo, sostener el superávit o equilibrio fiscal que consiguió Milei. ¿Cómo se logra eso? Si Milei te recortó del gasto del Estado, no sé, un 30%. Vos llegás 10 de diciembre de 2027, ¿no subís el gasto público? Si subís el gasto público, ¿cómo lo haces? Bueno, esa es la discusión que queremos tener con Guillermo. Guillermo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. La primera pregunta es, diciembre del 2027, asume un gobierno peronista. Tiene que revertir de manera inmediata muchos de los recortes de Milei, porque Milei recortó en educación, en salud, en jubilaciones, en defensa. Hay cosas que las tenés que hacer desde el primer día. Obra pública. Obra pública. Transferencia a las provincias. O sea, tenés que subir el gasto público. ¿Estamos de acuerdo ahí? Tenés que hacer dos cosas primero. Primero tenés que, y les agradezco la invitación porque es un programa donde me da la posibilidad de explayarme sobre determinadas cuestiones a veces un poco técnicas, pero que son interesantes para discutirlas. Comparto lo que vos decís en este sentido. Che, tengo el gasto público que no tengo más margen para bajarlo. Otra forma de mantener el superávit es subiendo impuestos. Y tenés que ser muy preciso en esto. ¿Qué impuestos tenés para subir? Porque ahora voy al problema de fondo de este gobierno, que con las leyes que hizo, hay algunos que dicen es un gobierno débil, las leyes que estructuró entre Rigui y las leyes impositivas ha demostrado ser el gobierno más fuerte de la historia. Te voy a dar por qué. ¿Cuánto recaudamos hoy de bienes personales en puntos relativos al PBI? Del 2023 fuera 0,5 puntos del PBI. Ahora estamos en 0,15. ¿Por qué? Porque el gobierno mandó una ley que pasó desapercibida, que era el régimen de pago anticipado, que si vos pagabas por anticipado, te bajaban la alícuota, pero con la jurisprudencia de la Corte te daba lo que es el beneficio de extinción con el pago. Con lo cual no podés volver a subir. Y con ese pago te dieron estabilidad fiscal hasta el 2038. O sea, el próximo gobierno no puede subir bienes personales. Tiene esa limitación. Y está votada, y se votó en el paquete fiscal que iba en paralelo al RIGI. Entonces, por ejemplo, 0,35 puntos del PBI, que un gobierno donde quisiera distribuir y quisiera aumentar bienes personales, por ejemplo, las cuentas en el exterior, va a tener un gran inconveniente con esas cuestiones. Porque vuelvo a decir, esto no está hecho por gente que no es capaz. Esto lo pensaron y lo desarrollaron bien. Vamos al caso del RIGI. Yo escucho muchos compañeros, con mucho respeto, yo no soy el dueño de la verdad, volteamos el RIGI y vamos para adelante y vamos a cobrar. El RIGI dio 4 beneficios muy importantes. Impuesto a las ganancias al 25% para el BPU, no pagás derechos de importación, a partir del 4º año no pagás derechos de exportación y flexibilidad cambiaria. Entonces me decís, volteemos los RIGI. Bárbaro. Vos cuando presentás un RIGI, la ley te daba 4 opciones para el arbitraje, donde el contribuyente puede prorrogar la jurisdicción. La mayoría eligió el CIADI ya. Obviamente. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a juicios, meter a la Argentina en una maraña interminable de reclamos judiciales como ocurrió? Porque no es como en la salida del 2001-2003, que tenías casos de determinadas empresas privatizadas que volvieron al Estado. Me estoy acordando ahora de memoria la actual AISA. Sí. Tenés muchos contribuyentes con inversiones importantes, incluso la inversión más importante es una empresa donde el capital accionario mayoritario es del Estado. Entonces, hay que ser, primero, hay que tomar real dimensión de el entramado jurídico para el Estado que está dejando Milei,
porque hay una continuidad de los actos del Estado. O sea que eso tampoco lo podés tocar, salvo para adelante, que digas, bueno, a partir de ahora los que quieren entrar a RIGI pagan más. Lo que digo es que tenemos que ser muy sofisticados y cuidadosos, porque no es tan fácil como decir, vengo y subo los impuestos. Está bien, pero vos llegás, tenés que pagar la ley de financiamiento universitario, ya. No podés decir, bueno, voy a buscarle la forma, la vuelta, tenés que poner la plata. Yo creo que la salida es con crecimiento y creo que la salida con crecimiento es con más producción. Pero lleva tiempo eso hasta que gire la rueda. Te entiendo perfecto. También el camino más fácil es el que te decía de violentar todos los contratos, que no hay margen en la Argentina por lo que te acabo de decir. No es que vos podés ir y decir, no se cumple, el contribuyente no quiero que cumpla con esto. Se ha prorrogado la jurisdicción de todos los contratos, con los cuales Argentina los va a tener que respetar. Pero emergencia en discapacidad y ley de financiamiento universitario también es una ley, también tenés la obligación de pagarla. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que vos recién mencionabas del equilibrio fiscal. Podemos no tener 1,5 de superávit y tener un superávit tal vez de 0,5 puntos, ¿sí? Y administrar ese superávit. O podemos, si algo que no se dio es, volver a la suba de los impuestos de autos de lujo o determinadas variantes. No quiero ser demagogo, representa muy poco de recaudación del PBI ese rubro. Pero lo que te quiero decir es las salidas con crecimiento. Mirá, vos a la producción le podés dar competitividad por 5 factores, básicamente. Tipo de cambio, complejo impositivo, el marco laboral, financiamiento, tasa de financiamiento o logístico. Yo creo que lo que hay que atacar de entrada es la tasa, no te digo subsidiada, sino una tasa normal de mercado para las inversiones productivas. Algo parecido a lo que hizo el gobierno de Cristina con los créditos del Bicentenario. Hay herramientas para eso, se puede capitalizar el vice y transformarlo en un banco de desarrollo para eso. Eso creo que es lo primero que hay que atacar. Lo segundo que hay que atacar es el tema logístico. Las rutas nuestras están detonadas. Yo el fin de semana volvía de Gualeguaychú para bajar ahí en el puerto de Zárate-Brazo Largo, había una ruta interminable de camiones porque no pueden transitar para entrar al puerto. El marco impositivo, si vos te fijás, este impuesto, este gobierno al único que le bajó impuestos a los que tienen cuentas en el exterior y a los que hacen estos proyectos de inversión vinculados a sectores que son importantes, como el petróleo, el gas, la minería, pero a la industria, a la fábrica, los impuestos siguen igual, no le bajó nada. Entonces creo que hay que ir por ese lado. La única salida de esto es, primero, no mintiéndole a la gente. Sería muy demagogo decir, voy a voltear todos los contratos del RIGI. A ver, compañero, lo digo a los que forman parte de mi espacio político. Está hecho de una manera tan sofisticada que va a ser muy difícil avanzar en todas esas medidas. Le voy a subir impuestos a los bienes personales. No se puede. Ya el que pagó, mirá, al REIBIP, que era el régimen anticipado de bienes personales, se adhirieron menos de 100.000 contribuyentes, que representan el 70% del impuesto. Entonces, es muy complejo lo que viene. Es extremadamente complejo. Lo que sí, creo que la salida no es violando contratos y la salida es manteniendo determinado orden económico que siempre tuvo los gobiernos peronistas, sobre todo hasta el 2011, ¿no? Cuando decís que una de las maneras de dar un salto productivo tiene que ver con mejorar la infraestructura, ¿cómo haces si no tenés plata para obra pública? Bueno, a ver, a lo que yo aspiro es que los organismos multilaterales de crédito, los fondos que tienen prestados los ejecuten en obra y no como están ocurriendo ahora con un montón de obras que la plata del BID y de otros organismos está viniendo y no se está ejecutando. Hay que ir a buscar ese tipo de financiamiento. Hoy el gobierno está mostrando determinado superávit fiscal a base de contabilidad trucha de no pagar nada, pero también todo lo que tiene que ver con la balanza de pagos es porque muchos créditos de multilaterales tienen los dólares y no los ejecutan para las obras que están destinados. Hay 2 universidades de la UNER, 2 facultades de la Universidad UNER de Entre Ríos, en bromatología y la otra es veterinaria, que está el préstamo, está aprobado y no lo financia. El otro día hicimos una reunión con los intendentes de Entre Ríos en la Corporación Andina de Fomento, hay un montón de programas que los cortaron. Entonces, hay financiamiento para obras, hay financiamientos para obras de agua potable, para un montón de municipios. ¿Pero no se lo comió ya este gobierno? Pero tampoco lo gestiona, Noel, tampoco lo gestiona. Acá hay una falta de gestión. Acá lo que está claro del dispositivo de toma de decisiones del gobierno es que es muy elemental, es muy precario para este tipo de cosas. No para armar las leyes, porque no las arman ellos, que ahí son muy sofisticados, pero para el resto son muy elementales. Entonces ahora, no hay gestión. ¿No puede ser decepcionante, Guillermo, que el próximo gobierno peronista le explique a la gente que para revertir el ajuste brutal de Milei, que quizás vos tenés más el número claro en la cabeza,
¿Cuánto recortó el gasto del Estado? No en función del PBI, sino del presupuesto. Aproximadamente 37.000 millones de dólares. ¿Que representa qué porcentaje del total del presupuesto? No, vos tenés el PBI total de la Argentina, son 700.000 millones de dólares. No, digo el presupuesto. Lo que es lo que gastaba... recaudás de IVA todo un año, por ejemplo, para llevarlo a un número que la gente lo entienda. Ok, ¿qué es? ¿Como un 25% del presupuesto? Un poco menos, un poco menos. 20, 22, sí, sí. 20%. El gobierno cortó un 20% del gasto público. En estos 2 años y pico que van, ¿no? Sí. Eso produjo la destrucción de políticas públicas muy concretas. Salud. El plan Remediar, por ejemplo. Salud. Bueno, vos llegás 10 de diciembre del 2027, ¿no reponés el plan Remediar? Sí. La gente va a decir, si no, pero esto que venían a revertir el ajuste brutal de Milei, nos piden que primero crezcamos para después reponer el plan Remediar. Yo lo digo, hay que hacer las dos cosas en paralelo. Hay que optimizar la inversión del Estado porque pero no vas es a un necesitar gasto. plata para eso. Sí, ¿Y de dónde sale la plata? ¿Eh? ¿De dónde sale la plata si no se puede aumentar bienes personales, no se puede tocar el RIGI, apenas podés tocar un poquito los autos de lujo, que no significa mucho? No significa mucho. ¿Qué tenés que aumentar retenciones? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, algo se le tiene que ocurrir al peronismo. Vamos al caso de los derechos de exportación, ¿no? Vos mirá esta variable. En el año 2000, Brasil produjo 38 millones de toneladas de soja y Argentina 31. En este año que termina, Brasil va a terminar en 186, nosotros en 50. O sea, creo que tenemos que repensar y ser novedosos en la idea, porque la más fácil es ir a la que vos decís, a ver, yo no le quiero mentir a la gente. O sea, hay que ser muy cuidadoso con lo que viene. Administrar lo público no es llevar adelante cualquier política vulnerando contratos y no respetando cuestiones mínimas que de nuevo ya, te vuelvo a decir, el RIGI más importante lo presentó una empresa del propio Estado. Entonces, lo que va a hacer es que atender prioridades en determinado orden, pero va a ser muy complejo la salida, porque el modelo social que vino a imponer Milei, que es básicamente peruanizar la economía argentina, darle únicamente beneficios a determinados sectores y a la clase media, terminarla, va a ser muy complejo de salir. Y va a haber que hacerlo, primero, con mucha fuerza política. Por eso es necesario que el candidato del peronismo sea legitimado por el voto. En una PASO, decís. En una PASO. Sí, en las PASO que aspiramos a mantenerla o en el mecanismo que se dé. Y segundo, hay que ser muy cuidadoso con el andamiaje jurídico y técnico del Estado, porque vuelvo a decir, aquellos que creen que son unos improvisados y que todo el paquete de leyes que hicieron se puede romper fácilmente, están equivocados. Prorrogaron jurisdicción, dieron beneficios por adelantado. Es muy complejo estructurar el Estado para lo que viene. Yo creo y estoy convencido que la salida es con crecimiento, que la salida es con lo que te decía de trabajar con, de alguna forma, tasas razonables de mercado. Pero lo estamos viendo con este gobierno. Recién veía fuera del aire el informe con el tema del problema sobre endeudamiento. Nosotros en enero presentamos un proyecto donde lo que proponemos, donde propone nuestro proyecto es no regalarle plata a nadie, sino usar los fondos ociosos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que esos fondos están porque hoy el fondo está comprando acciones de empresas privadas, usarlo con una tasa de mercado, un plazo razonable, para de alguna forma aplicar lo que aplicó Cristina con el programa Argenta o Macri en el 2017 con los créditos del ANSES y de alguna forma darle préstamos de hasta 1,5 millones de pesos a las personas para que salgan del sobreendeudamiento. ¿Qué respondió el mercado? ¿Qué respondió el gobierno? Perdón, que lo arregle el mercado. Sí. Básicamente esa fue la respuesta. Sí. Bueno, esto ya dejó de ser un problema político, un problema de la gente, porque tal vez decirlo acá, nosotros en Capital vivimos en una burbuja, el interior es muy complejo. Y en el interior no tenés solo el problema de la deuda con la tarjeta de crédito o con la aplicación. Tenés la deuda con el usurero de la esquina, con la empresa de electrodoméstico que te financia. Entonces, el problema es mucho más grave de lo que parece. Yo creo que el gobierno, más temprano que tarde, va a tener que tomar una medida. Vos hace un ratito decías, bueno, hay algunos que proponen eliminar el RIGI, se tienen que dar cuenta que no se puede. ¿A quién ves en el peronismo con la posibilidad de ser candidato y llevar adelante un plan económico como el que vos estás describiendo? Ahora te respondo eso, déjame decir algo. Yo hay cuestiones, primero, para ponerlo en blanco sobre negro, pues si no parece que no somos específicos con lo que digo. La libertad cambiaria del RIGI es la misma que se aplicó en el decreto el famoso de Chevron de darle flexibilidad, no tanto, pero darle flexibilidad al ingreso y salida de divisas para pagar deuda al exterior. Así que es una medida que es razonable en determinado rubro. Lo que yo creo que el RIGI se excedió, y no estoy de acuerdo, es darle total liberación de impuestos a
el ingreso de mercadería al exterior, sobre todo maquinaria. ¿Por qué? Porque rompes la cadena de valor local. Creo que eso va a requerir una negociación caso a caso con los contribuyentes para ver cómo poder fortalecer las cadenas de valor, en vez de con el palo, con la zanahoria, dando beneficios a las cadenas de valor local. Creo que esa es la salida para eso. Ahora, ¿a quién veo en el peronismo? Esto te va a sonar políticamente correcto, pero yo lo que creo es anteponer de nuevo las personas a las ideas y al debate es un error. Vamos a volver a cometer el mismo error. Yo creo que tenemos que poner arriba de la mesa qué vamos a hacer con la banca pública, cómo vamos a financiar la producción, qué vamos a hacer con la política agropecuaria, Vamos a pensar un esquema tal vez de bajas retenciones para el incremento de la producción, es decir, darle una zanahoria que produce más. ¿Qué vamos a hacer con el esquema impositivo, no para las grandes empresas, sino para las pymes? Nosotros tenemos un proyecto que es el simple, que es algo que funciona en Brasil, que es para las micropymes que paguen un monto fijo en base a la facturación y sacarlo del esquema de ganancias y de IVA, que es muy complejo. Yo creo que hay que avanzar con la devolución de IVA para los salarios más bajos, para los que consumen con tarjeta de débito, porque eso ensancha la base imponible y es de alguna forma virtuoso, lo que genera de mayor recaudación. Hay que avanzar un montón de cosas, pero también, y de nuevo lo planteo en este programa porque da la posibilidad de debatir y discutir a fondo un poco más los temas. Seamos cuidadosos porque con las leyes que sacaron no se va a poder prometer cualquier cosa. ¿Y a quién ves con estas ideas? No, yo vuelvo a decir, planteo las ideas. Creo que es momento de volver a discutir dentro de nuestro espacio. El problema por ahí que está acá a nivel nacional, nosotros lo tenemos en la provincia, en la provincia mía de Entre Ríos, que todos los intendentes están en pleno debate. ¿Saben lo que acordamos decir? Armar equipos técnicos dentro del peronismo para discutir todos los miércoles de políticas y ver luego si estamos entre todos de acuerdo en llevar adelante esas políticas públicas. Yo creo que hoy no hay un liderazgo en el peronismo, ¿por qué? Porque es algo natural después de perder las elecciones. Hay un proceso de horizontalidad donde cada uno puede aportar ideas, donde cada uno puede debatir. Creo que hay que reconstruirnos a partir de ese momento, de esa instancia. Y de nuevo, creo que más que nunca hay que poner las ideas y hay que ser muy tecnócratas a la hora de administrar el Estado. Y esto lo digo en nombre propio. Nosotros perdimos las últimas elecciones porque no pudimos recuperar el poder adquisitivo del trabajador y el jubilado. Y la gente hay que entender que cuando vota no se equivoca y encontró en Milei la forma de canalizar la bronca en el que se vayan todos. Bueno, tenemos que poder mostrarle a la sociedad que estamos en condiciones de que el peronismo siempre reflejó eso. Orden en la economía, orden en la calle, no a los palazos, sino generando puestos de trabajo. Del 2003 al 2007, que fue una salida muy compleja, en esos 4 años se generaron 4 millones de puestos de trabajo. No tocaron una sola coma en la ley de contrato de trabajo. ¿Se generó por qué? Porque hubo un proceso de sustitución de importaciones. Entonces vamos a decir, ¿qué proponés? ¿Devaluar? No, hoy el proceso de devaluar en esta instancia llevaría, una devaluación brutal, llevaría a más pobreza para la gente. Por eso hay que ser muy claros en lo que proponemos. Yo sí creo que una economía delirantemente abierta como esta, yo no te digo vayamos a una economía como la Venezuela o Cuba. Fíjate qué hace Estados Unidos. La última medida que tomó para proteger su industria farmacéutica le puso 100% de los aranceles a los productos medicinales de China. Acá estamos en una sintonía totalmente contraria. Uno puede discutir, importar tecnología, textiles. Ahora, destruir todo el entramado metal mecánico o de maquinaria agrícola del sur de Santa Fe o de Córdoba para que entre la maquinaria usada de Estados Unidos no tiene ninguna lógica. O sea que de esta situación que deje Milei, en el hipotético caso de que gane el peronismo en el 27, se sale con gradualismo. Se sale con mucha inteligencia. Se sale pensando... No me agarró la palabra, ¿viste? Sí. Como que dijo sí mentalmente, pero no le gustó la palabra. No, gradualismo es una palabra que no me gusta. Ajá. Hay que tomar medidas importantes en el primer momento. Yo te vuelvo a decir, yo creo que una herramienta que el peronismo tiene que usar es ver cómo orienta la banca pública, el Banco Nación y el Vice, para utilizarlo para financiar efectivamente a los ciudadanos con el crédito hipotecario y a la producción. Creo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no tiene que usar los fondos para comprar acciones de empresas privadas en este momento. Tiene que usarse para eso. Creo que
Es un tema complejo y lo primero que hay que anteponer, y no me lo preguntaste, lo discutimos fuera del aire, pero lo voy a decir, y yo escribí un artículo al respecto para ponerlo en papeles, el problema con el préstamo con el fondo. Yo estoy convencido que, como ocurrió del 2003 al 2007, como le dicen los técnicos, el seniority de la deuda, cómo está compuesta la deuda, hoy el mayor... A ver, ¿por qué no baja el riesgo país? No es por el riesgo Cuca, es por el riesgo Cristalina. El mayor problema del riesgo país de la Argentina es que tenés un acreedor privilegiado, que es el fondo, que sí o sí estás obligado a pagarle en plazos muy cortos. Y eso le impide al país bajar el riesgo país para endeudarse. Entonces, ¿vos qué estás proponiendo, Michel? ¿No pagar? No, yo no estoy proponiendo eso. Yo lo que digo es respetar los contratos con los privados a rajatabla, porque ellos no le dieron new money a la Argentina, no le dieron nueva plata. Ellos reestructuraron la deuda en el 2020-2021 y hasta ahora cumplieron con el contrato. Ahora, con el fondo hay que pagarle, pero hay que separar la parte política del préstamo de la parte técnica, cancelar la parte técnica en el plazo acordado y la parte política pagarla pero discutir, sobre todo los plazos. Bueno, este tema no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero ya me parece que sí, ese es un golpe en la mesa porque... De ahí sale un montón de guita. De ahí sale, claro, sí. Obviamente. Guillermo, gracias por haber Les voy a venido. decir una sola cosa para cerrar. En el segundo semestre del año que viene, entre Bopreal, fondos privados, bonos privados y Fondo Monetario... ¿Del 27? Sí, vencen 18.800 millones de dólares. No, del 26. Del 27. Pero en el gobierno de Milei, digamos. Sí, el segundo semestre del año que viene. Ajá. En un semestre, 18.800 millones de dólares. Un semestre electoral. Claro, entonces, lo que digo es, vamos al hipotético caso que gane Milei, ya en el fondo saben que se van a tener que sentar de nuevo con el gobierno. Gracias, Guillermo. Por favor. Muchas gracias por venir.